en la demora, una falla en la conexión. Vamos a presentar el material, ¿ya? Ya, el tema que se va a tratar en esta semana 9, ¿no? Es en relación a los últimos puntos, los conceptos de la fase 2 del proceso económico, que es la circulación, ¿no? Y el concepto de precio es el que, ¿no? Vamos a hacer en esta clase, ¿no? Precios, control, discriminación de precios y control de precios. Son los tres puntos con los cuales terminamos de explicar la fase 2 del proceso económico, que es la circulación, ¿no? Bienes, servicios, mercados, precios, justamente. ¿Qué es el precio? Como concepto, ¿no? El precio es la expresión monetaria nominal, como ya anteriormente hemos definido a, a, a los precios de los bienes en el mercado de bienes y de los factores en el mercado de factores, ¿no? Salarios, todo eso son expresiones monetarias, ¿correcto? Y entonces esa expresión monetaria nominal es el precio. Por ejemplo, el precio de la mano de obra, ¿cómo se da? A través del salario, ¿no? Tanto se le paga al trabajador en unidades monetarias, en el caso de Perú, en soles, y eso es el precio, ¿no? De los bienes y servicios. De los bienes que producen las empresas y de los servicios que se dan, ¿no? En los mercados y de los factores productivos también que se intercambian en los mercados. Es la facilidad de intercambiar en los mercados todos los bienes que se producen, todos los servicios que se dan, todos los factores productivos que se utilizan. A través del dinero se facilita ese intercambio. Pero cuando uno va al mercado a preguntar, o a comprar, perdón, a comprar como consumidor, usted ve en la lista las tarifas, ¿no? De precios que se dan y ahí está el signo de soles, tantos, ¿no? Por cada unidad de producto. Ahora hay ofertas, por supuesto, hay precios mayoristas que de acuerdo a la cantidad que uno compra, mayor cantidad en un mercado mayorista se paga menos, ¿no? Por unidad de producto. Pero siempre que uno compre una cantidad mucho mayor, ¿no? Entonces, y el precio está, digamos, reflejando esas cantidades que uno compra, ¿no? Entonces, ese es el precio. Le interesa al consumidor, tanto al productor también, ¿no? Saber el mercado, digamos, qué información nos transmite el mercado, porque qué señal nos transmite el mercado, porque el precio lo establece y lo da el mercado. No lo impone el dueño de la empresa no, el mercado. Por tanta cantidad que se oferta, por tanta cantidad que se demanda, ¿ya? Eso para complementar, y de eso ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero eso refleja el precio, ¿ya? Ahora hay enfoques, por supuesto, ¿no? Hay enfoques de los precios, de cómo estas se definen y se sustentan teóricamente, ¿no? Entonces, en el caso del enfoque clásico del aporte que tenemos pues, de Adam Smith y de David Ricardo, entre los más importantes representantes del enfoque clásico, ellos sustentan un uso eficiente de recursos que se reflejan a través de los costos, ¿no? Costos.
en el caso de la empresa, de producir los bienes y servicios, ¿no? Entonces, un uso eficiente de estos recursos reflejan costos, como se dice, menores de producción, tanto fijos como variables. Ese es un componente del precio, los costos, ¿ya? Además, también para los clásicos les parece razonable que al haber competencia, ¿no es cierto?, a través de los mercados, ¿no?, entonces se genera, digamos, una oportunidad para el que produce, el que oferta, ¿no es cierto?, de tener costos y precios razonables y acceder a utilidades y beneficios, ¿no es cierto?, empresariales, razonables también, no aprovechándose de sus posiciones de dominio del mercado como oligopolistas o como monopolistas, ¿no? La competencia es amplia, ¿no? Y eso implica, pues, eh, eh, tener que presentar buenos productos, ¿no? Ofertar, ¿no?, buenos productos al mercado. Y del otro lado estamos nosotros, los consumidores, ¿no? Entonces, que tenemos esos precios que se reflejan en los mercados competitivos, ¿no?, este, razonablemente al alcance, ¿no? Dependiendo, pues, también, como se explicaba en la clase pasada, de cuánto ingresos tenemos. Pero todo en el marco de un uso eficiente de recursos y una competencia sana, amplia, entre los distintos ofertantes, las distintas empresas. Bajo ese patrón teórico, entonces, aquí tenemos, bueno, cómo se define el precio. Los costos fijos variables, más un coste porcentaje de margen de beneficios, ¿no?, por cada unidad producida a un menor costo, ¿correcto? Eso se llama margen de utilidad. ¿De quién? De los inversionistas, de los dueños de las empresas, ¿no? Entonces, el precio refleja el coste que significa invertir, ¿no es cierto?, en comprar materias primas, insumos, contratar trabajadores, ¿no?, etcétera, y más un margen de utilidad del empresario, ¿ya? Se suman estos dos elementos, estas dos partes, y eso es el que está, digamos, ¿cómo se compone? Finalmente es el mercado, ¿no?, el que lo fija, pero su composición tiene estas partes, estos elementos. Y de ahí que nosotros podamos inferir, deducir, ¿no?, que cuando el precio sube, porque se tiene un menor costo, y el menor costo es por una mejor productividad, ¿no es cierto?, de los recursos que se utilizan en esa empresa, su margen de utilidad sube. Entonces, cuando suben los precios, hemos explicado en la clase pasada, por el lado de la función por relación de oferta, que los empresarios producen más, porque aseguran, de acuerdo a esta nueva definición, mayores utilidades. Por eso responden produciendo más cuando el precio es más alto, mayor. No la ley de oferta, mayor precio, más producen los empresarios. La razón fundamental es porque ganan más, ¿no? Como ven acá, no se está sumando al costo de ese margen. Y cuando los precios bajan, son más pequeños, ellos dicen, hay mucha oferta, ¿no?, que hacemos al mercado, también ellos, ¿qué hacen? Reducen sus cantidades que producen y ofertan al mercado, no porque su margen de beneficio bajan, son menores, ¿no? Entonces, ese es por el lado de la producción de la oferta, ¿no? De acuerdo a los clásicos, de todo esto bajo el supuesto de una utilización eficiente, ¿no?, de todo lo que se utiliza en la producción de bienes y servicios, ¿no? En el, en el enfoque neoclásico hay varias neoclásicos, ¿no? En el neoclásico hay tres, para ser específicos, tres corrientes, tres, como se dice, subescuelas, ¿no? Es una, la de utilidad marginal, el que se está poniendo acá, pero la otra también es el del equilibrio general, ¿no? Es una escuela matemática. Y el otro, el equilibrio parcial de marcha, ¿no?, que uno puede estudiar un bien en particular, uno solo,
¿no? Del mercado de, por decir, pues, de zapatillas, de camisas, y hallar su equilibrio en el mercado, ¿cierto? El mercado para ese producto despejará ese precio, ¿no es cierto? Que lo determina, ¿ya? Y que refleja su estado, o mejor dicho, las aspiraciones, llena las aspiraciones de quién, tanto de empresarios, la curva de oferta roja, como de los, no, la curva de oferta, de oferta es la negrita, disculpe, porque esto es de bienes, ¿no? La de dependencia positiva, y la roja es la demanda, ¿no? Entonces, entre esos puntos de equilibrio, todos esos ajustes, cuando sube un precio, debe darse, un nuevo equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo pues a las, a- al funcionamiento del mercado, en distintos estados o periodos de tiempo, ese equilibrio va cambiando, ¿no? En algunos momentos hay más oferta, en otros eh, menos oferta, más demanda, menos demanda. Va en el tiempo desplazándose, ¿no? Como ven en la figura, ¿correcto? Entonces eso, de acuerdo a Marshall, va cambiando esos ajustes de acuerdo a las cantidades que se ofertan y demandan, ¿no? Y que finalmente un equilibrio está reflejando eh, la conformidad hasta cierto punto, tanto de quienes ofertan, asegurando sus ganancias que deben tener, como los demandantes y compradores comprando, ¿no? A precios más o menos, ¿no? Competitivos, ¿no? Cuando hablamos de precios competitivos, por la competencia que existe, estos precios no pueden ser tan altos, ¿cierto? Sino que se obtienen a través de esta competencia que se da entre miles de productos de determinado producto, ¿no? Y entonces, en el caso que se resume acá, teoría de la utilidad marginal, ¿cierto? Esta teoría de la utilidad marginal, cuando dice marginal, es cuánto le cuesta a una empresa producir una unidad más, ¿no? Y su utilidad, que representa esa producción de un producto más, de un bien más o dar un servicio más. Si eso es menor que, digamos, esos beneficios en el caso del empresario, es menor que sus costos, entonces ya no debe producir más, ¿no es cierto? Porque ya produció una unidad, pierde, ¿ya? Eso es para el productor, para la empresa, pero igual también se puede razonar para el consumidor, para que compre, ¿no? Comprar una unidad más, ¿no? O utilizar una unidad más de consumo, en el cual no va a significar una utilidad, una satisfacción para una persona. Entonces ya esa unidad adicional, a, a partir de determinado momento, le está ocasionando como si se daño o pérdida, ¿ya? Entonces, ya no lo ve, ¿no? Eso es esta teoría de la utilidad marginal. Entonces, estos tres opciones, al final de cuentas, ¿no? Determinan de alguna manera, ¿no? La forma como se establecen y se dan señales de los precios, ¿no? A través de los propios equilibrios de mercado de manera individual y general. En el caso del enfoque matemático, del equilibrio general que les he mencionado, que es otra corriente dentro del neoclasicismo de la economía, el razonamiento es el siguiente. La economía, pues en una economía no hay un solo mercado, ¿no? Hay mercado de bienes, de servicios, de factores, ¿no es cierto?, de crédito, de trabajo, etc. ¿Ya? Entonces, si la economía está compuesto de varios mercados, ¿no? Digamos 6 mercados, ¿no? 3 están en un exceso de oferta, hay más producción, ¿no? Más oferta que demanda, exceso de oferta. Otros tres mercados, para establecer un equilibrio general, deben estar en excesos de demanda,
De tal manera que sumamos, ¿no?, los mercados de exceso de oferta, se neutralizan, algebraicamente hablando y en números, con los excesos de demanda, porque es el efecto contrario en los otros tres mercados, ¿no? Y si eso compensa la ecuación que finalmente me va a hacer, entonces demuestro de esa manera, ¿no? Y según Leon Walras, que es el que fundamentó esta escuela matemática, ¿no?, que esa economía ya está en equilibrio general, satisfaciendo, por supuesto, de acuerdo a lo que estamos viendo los precios, ¿no?, tanto a productores como a consumidores, ¿cierto? Ya, pero ya en todos los mercados, ¿no? Equilibrio general, ¿no? Pero eso es en microeconomía, ¿no?, enfoque teórico. Ya, discriminación de precios. Este es otro punto, otro tema, ¿no? Dentro de los precios, y estamos dentro del mercado, ¿no? Porque los precios se tratan de mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es una discriminación de precios como concepto? Porque acá se pone que hay varios grados, varios tipos, ¿no? Pero ¿qué es una discriminación de precios? El concepto. No, la discriminación de precios, dice, no se define como de los bienes y servicios, ¿no?, por alguna razón o diferencias, ¿no es cierto?, se venden y se ofertan a diferentes precios. Los mismos bienes y servicios se venden a diferentes precios. Y usted dirá, entonces habrá diferentes mercados. Entonces ahí ya distinguimos pues que efectivamente, ¿no?, si se venden a diferentes precios los mismos bienes y servicios, entonces allí estamos definiendo discriminación de precios. Puede ser por comodidades, edades, género, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces eso. Y se plantea tres tipos de discriminación de precios: de primer, de segundo y de tercer grado. ¿Qué es una discriminación de primer grado? Que el ofertante, el que vende, ¿no es cierto?, un determinado bien o servicio, conoce la disposición a pagar del demandante, ¿no?, del consumidor, de ese servicio, de ese. ¿Y por qué? Ya, porque hace un estudio previo, y ese estudio previo con datos, ¿no?, de que observa de la realidad, define pues, ¿no?, que esos hogares de tales distritos o lugares, por ejemplo, tienen muy buenos ingresos, ¿no? Y un ejemplo de eso podemos, bueno, se puede verificar, ¿no?, a través de las encuestas casi INEGI, ¿no?, de encuestas de hogares, ¿no?, económicas, de empresas, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Lima Metropolitana se demuestra que los distritos de más alta, uh, se puede decir, ingreso económico, de estatus altos económicos, están pues en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, correcto, La Molina, bueno, ¿no?, también. Entonces ahí la gente está predispuesta a, como se dice, a aceptar ofertas exclusivas de ciertas marcas, de productos de calidad, digamos, ¿no? Porque ya han ubicado, ¿no es cierto?, allí determinadas empresas, ¿no?, para la venta de sus productos, ¿no?, hacerlo de esa manera. Se conoce esa predisposición, pueden practicar de tal manera este primer grado de discriminación no perfecta, ¿no?, porque cada uno de ellos, cada una de esas familias, personas de buen ingreso, alto ingreso, sí pueden pagar esos productos, ¿no? Y ya, pues, entonces forman, como se dice, ese sector de exclusividad, ¿no?, en ciertos productos, y para ello va dirigido, ¿no? Ya. Otro caso ya mucho más pequeño, otro ejemplo, ¿no?, el de un médico, ya,
aparece en algunos libros de microeconomía que habla sobre discriminación. El caso de un médico que da su servicio de salud a través de su consultoría, de su consultor particular, a la población en determinado pueblo, ¿no? ¿No es cierto? Y este médico conoce, porque ya, digamos, está vinculado a actividades, a través de sus actividades a eh, tener información, ¿no?, de las actividades, de los ingresos que tienen todas las personas que hay en ese pueblo, ¿no? Y por lo tanto, cuando va un, una persona, pues, que es dueño de su comercio, de un comercio mediano o de una empresa mediana o grande, ¿no? Entonces el médico le cobra una tarifa, ¿no?, un poco mayor que el de otras personas, ¿no?, que tienen menores ingresos, ¿no?, porque sus actividades son otras, ¿no es cierto? Y, y las personas más pobres, extremos pobres, que pueden ir a tomar su servicio, entonces también ese médico, ¿no?, eh, considera que el costo y el precio que cobra debe ser menor. Sí, por supuesto, eh, sin, como se dice, hacerlo de manera gratuita, ¿no? Porque eso ya sería una actividad voluntaria que realizaríamos, pero cuando el médico hace su actividad tiene que tener, pues, un ingreso de su actividad de asesoría profesional que da, ¿no?, en general, no solamente de médicos, sino de otros profesionales, ¿no? Entonces, pero hay estos diferentes cobros que caen dentro de discriminación de primer grado, porque a cada persona le va cobrando tarifa distinta, no tarifa distinta, ¿ya? Entonces, eso es de primer grado. En el caso de segundo grado, los precios que se cobran por los bienes que se ofertan a través de mercados o supermercados, ¿no?, es por la cantidad, ¿no?, distintas cantidades, ¿no?, de estos distintos productos que también por alguna razón las empresas, a través de los supermercados, que son sus canales propios de distribución en general del mercado, establecen estas ofertas, estas gangas, ¿no? Eh, y la principal razón que se constata es que ellos hacen toda una campaña de promoción de producción, ¿no?, para determinada época del año, ¿no? Producen tanta cantidad y resulta que no logran colocar toda esa producción en los mercados, no logran. Pero ya hay fecha de vencimientos y sobre todo son productos alimentarios, ¿no es cierto? Y de alguna manera tienen que tratar de terminar, ¿no?, de vender esos productos. Como ya están cerca fecha de vencimiento, ¿no?, entonces lo que hacen es establecer esta discriminación de segundo grado. ¿Cómo? Haciendo las ofertas, ¿no? 2 por 1, 3 por 1, porque ahí dice tanta cantidad te llevas y yo te rebajo, ¿no? 2 por 1, 2 por 1, 3 por 1, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y entonces las personas lo pueden tomar, ¿no es cierto? Porque estaría pagando por cada producto menos, ¿no es cierto? Menos. ¿Ya? Pero el objetivo de la empresa puede terminar, ¿no es cierto?, de vender todo lo que le está sobrando de su stock, ¿no?, que no ha logrado vender, ¿ya? Y de esa manera recuperar sus costos y ganar algo, por supuesto, ¿no?, y no perder, ¿no es cierto? Entonces aparece
estas ofertas que caen dentro de esta discriminación de precios de segundo grado, porque ofertan por distintas cantidades que dan menos precio, ¿no? Los mismos productos, ¿ya? Eso es segundo grado. Ahora, de tercer grado es cuando la empresa que oferta un bien o da un servicio establece, secciona a los consumidores, ¿no? Secciona, subdivide, digamos, ¿no? En dos o más grupos, como se señala en el resumen. ¿Cómo? Por edad, por comodidad, por distancia, ¿no? Dependiendo del servicio y de bien que se está ofertando en el mercado. Por ejemplo, en los cines, donde ustedes van con sus hermanos menores, pequeños, ¿no? Menores de 7 años, ¿no? 5 años, y sus abuelos mayores de 65, ¿no? Entonces ellos pagan menos. Y los jóvenes y los adultos menores de 65 años pagan más, ¿no? En los cines, ¿no? Ya, cualquier cinema, entonces se establece discriminación por edad ahí, ¿ya? Por edad, ¿no? Pero eso se repite también en los teatros. Uno quiere ver a su artista favorito más cerca, paga Sonaví, ¿no? Paga Sonaví, más, monto más alto, ¿no? De la entrada. Y aquellos que no tienen esa economía de pagar Sonaví se van más al fondito, más a la zona plateada, pagan menos, ¿no? Pero ve de lejos al artista. Pero ahí también hay discriminación, ¿no es cierto? Por facilidad, cercanía de ver actuar al artista, ¿no? ¿Ya? Otro ejemplo es los servicios de transporte, tanto terrestre como aéreo. En aéreo hay tres tipos de, de servicios que se dan. Primera clase, segunda y tercera clase. Los de primera clase gozan pues de más comodidades, más mejores atenciones, tal vez, no de las hermosas, de los desayunos, en fin, ¿no? Ya, más veces pasan atendiendo a estos clientes de zona exclusiva A, ¿no? Que a los de tercera clase que van al fondo, cerca a la cola del avión, ¿no? Ahí la hermosa aparece una o dos, ¿no? Durante el día, ya. Pero para mí, ¿no? Para mí. Y en ómnibus también, ¿no? Hay estos ómnibus de 2 pisos, no, no he visto de 3 pisos, pero de 2 sí. Camabús, dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Camabús? Que en el primer piso del ómnibus, del bus, de viaje interprovincial o internacional, las camas son reclinables. Uno aparece como cama porque hay esa facilidad, ¿no es cierto? Puede uno ir cómodamente echado, como si estuviera en la cama, es el nombre, ¿no? ¿Ya? Y en el segundo piso los asientos no se pueden reclinar, porque no tienen, ¿no es cierto?, esa adecuación, y uno va sentado normal, ¿no? Pero paga menos, ¿no? El que va en el segundo paga menos, el que va a cama bus paga más. Esa es discriminación por comodidad en el viaje, ¿no? Así, pero diferencia el precio, ¿no? El mismo bus, el mismo chofer, el mismo destino. Todo eso es de tercer grado, ¿cierto? De tercer grado. En los estadios igual, ¿no? Las trincheras pagan menos, el asiento es de cemento, ¿no? ¿Cierto? Y ya las zonas más cerca a donde ve actuar los jugadores, de oriente, occidente, es una tarifa más alta. También hay discriminación por distancia ¿no? De ver a los jugadores más cerca, ¿no? Comodidad, ¿no? También, ¿ya? Es otro ejemplo. Acá al lado derecho también hay otros ejemplos, ¿no? Por edades. Bueno, creo que es el ejemplo que me refería a los sitios, ¿no? ¿Ya? Eso es discriminación, ¿correcto? Ahora, el último punto que vamos a ver es control de precios. Control de precios. A ver, acá está. Con esto terminamos esto de la circulación. Control de precios. En nuestra economía,
en el modelo económico que tenemos, en general, que está en la Constitución de 1993, hablamos de Perú, el modelo económico es de libre mercado y por lo tanto no puede haber, ¿no? Y establecer por parte del gobierno control de precios. No puede haber, ¿ya? Y entonces, ¿por qué está acá el control de precios? Por lo siguiente, ¿no? Ya. El concepto, desde el punto de vista de la economía, ¿no? Teóricamente hablando, ¿ya? Un control de precios se da cuando la economía está en convulsión, es decir, en crisis, y además se observa pues, que empresas con posiciones de dominio de mercado en esa situación están haciendo súper ganancias, súper ganancias sobre ganancias. Y entonces muy pocos se están beneficiando y, ¿no? de esas posiciones de dominio que son oligopólicas, monopólicas y que actúan al margen de lo que he señalado, ¿no? de lo que dice la Constitución. En el caso de Perú estamos hablando, ¿no? Ya. Y entonces el gobierno en esas circunstancias, ¿no? Eh, puede intervenir, ¿correcto? Intervenir y controlar precios. Pero ¿de qué productos? ¿De qué bienes? De los bienes de primera necesidad, porque afecta a la gran mayoría, ¿no es cierto?, de la población. ¿Ya? En el caso nuestro, esto se ha dado en el primer gobierno de Alan García, del finado Alan García, 1985-90, antes de que apareciera Fujimori, el que dio el golpe y el que cambió la constitución, correcto, de 1979, ¿ya? Y no había esa opción, ¿no? ¿No? De que el gobierno interviniera, ya a partir del 90 ya se puso en la constitución. Antes, no, y por esa razón, el presidente García, ¿no? Hizo control de precios o planteó el control de precios, ¿no? En esa oportunidad, al final nos fue muy mal en toda esta economía, de esa crisis, ¿no? Final, tuvimos una hiperinflación, no la más alta de la historia de nuestra economía. ¿Ya? Pero el precio máximo, ¿qué cosa es? Es que el gobierno, ¿no? El gobierno establece un precio por debajo del precio de equilibrio de esos bienes de primera necesidad, por debajo, ¿ya? Si antes en crisis estaban cobrando precios por encima del precio de mercado por su posición de dominio, como decía, a partir del anuncio de control de precios, ahora van a tener que vender un precio a más bajo que el precio que fija el mercado, precio competitivo, mucho más bajo, correcto. Ya, y entonces a ese menor precio, pero ya un precio que lo fija el mercado, no lo determina el mercado, ¿no? Precio máximo se llama eso. La respuesta es inmediata, pues, de los productores, ¿no? De los ofertantes, ¿no? De las empresas. Es la línea roja, ¿no? Oferta. Producen menos, ¿no? Ahí está, cantidad ofertada, se proyectan a ver que la accisa, ¿no? Menos cantidad produce, porque hay un precio costoso, ¿no? Que es por debajo del precio equilibrio, ya sus ganancias se reducen al mínimo, ¿no? Mucho menos. Y la respuesta, pues, de ellos es que van a producir menos también, ¿no? Menos, ¿ya? Y si se proyecta ese precio máximo también sobre la línea azul, sobre la relación función de demanda, ¿no? Ahí, este punto, cantidad demandada, debe ser, ¿no? Ahí, QD, supra D, en el punto D. ¿Por qué más? Porque el precio es menor. Y está reflejando la ley de un lado de oferta para la respuesta del empresario y de otro lado de demanda para el caso de la función de demanda. Hay una brecha entonces, ¿no? Que se
está dando esa brecha, ese exceso de cantidad demandada, más gente quiere comprar el producto, pero los empresarios producen menos, ¿ya? Y habrá, como decía acá, cierta escasez en el sentido de que hay poca oferta que se da en los mercados. Y más gente que lo quiere comprar, que quiere obtener esos productos. Y por esa razón la ley de control de precios va acompañado de una norma que se le llama de racionamiento, ¿cierto? ¿Y qué cosa es ese racionamiento? Que si se compra los productos, ¿no?, de primera necesidad, que el gobierno ha establecido cierto control, se le impone ciertas cantidades a los compradores. ¿No?, una lata de aceite, una botella, una botella de aceite, un tarro de leche, un kilo de azúcar de arroz, listo, nada más. Eso nomás se le va a vender por cada persona. Y ya pues la familia tiene que ir todos, ¿no?, a hacer la cola, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el control de precios va acompañado de eso, ¿no?, para que se atienda, ¿no?, a la mayor cantidad de gente que quieren estos productos básicos, ¿no? ¿Ya? Pero sin embargo, el objetivo del precio de control del gobierno es beneficiar a más personas, ¿no?, de escasos recursos, más pobres o extremos pobres. Ese es el objetivo. Pero sin embargo, muchas personas con cierta capacidad económica, que tienen mejores ingresos, no hacen cola. Más bien lo que hacen es decirle al que está distribuyendo, que está vendiendo, ¿no?, los productos, estos productos, digo, yo te voy a pagar el doble, más, pero me vende más cantidad. A eso, como ya incumple la ley de control, eso se llama mercado negro. Ya es ilegal, ¿no?, porque no está acatando la ley de control de precios. Y entonces se perjudica al que esté en la cola, porque los empresarios no producen mucho, ¿no?, como ven acá. Y si encima hacen ese mercado negro, ya los que están en la cola ya no alcanzan los productos y se perjudican. Al final de cuentas, en lugar de que se favorezcan los menores recursos, ¿no?, a la gente más pobre se benefician otros, ¿no?, que tienen más ingresos, pagando más, por supuesto, ¿no? Ese mercado negro, esa es la consecuencia, ¿no?, de control de precios. Ahora, en el precio mínimo, esto se refiere al mercado laboral, de trabajo, en el cual el gobierno, llegamos a acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo, en el caso de Perú actualmente, se propone, ¿no?, establecer un salario mínimo legal, actualmente de 1.050 soles. En este gobierno se ha aumentado 80 soles, ¿no?, el anterior era 1.050, que dejó el expresidente, no Sagasti, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo se establece ese salario mínimo? Por encima del equilibrio de mercado, ¿no? Que ustedes ven acá. Precio mínimo, en realidad, es el salario mínimo. No, este precio mínimo se refiere al mercado laboral. Salario mínimo se debería poner acá, ¿no? Ya por encima. Y si lo ha establecido el gobierno, entonces si se proyecta sobre la línea azul, que es la demanda laboral que hacen las empresas, y la línea roja, la oferta laboral que la hacemos las familias, hay una brecha también, ¿no es cierto?, acá, ¿no? Entonces, cuando el precio sube, mínimo, hay un costo que se incrementa de las empresas, ¿no es cierto? Y si su costo se incrementa, su porcentaje de beneficio van a bajar. Y por eso, en un principio, no están de acuerdo, ¿no?, cualquier ajuste, cualquier mejora el salario de los trabajadores, ¿no?, de los empresarios, ¿no?, porque eso afecta sus utilidades, ¿ya?
Y responden ellos, pues demandando, contratando menos gente o despidiendo, ¿no? A sus trabajadores. ¿Ya? Hay menos contrata, menos demanda. Pero sin embargo, a esa mejora, a esa alza del salario mínimo, los que ofertamos fuerza laboral, contentos porque, bueno, se va a recibir una mejora, ¿no? De ingresos, oferta más cantidad de horas, hombre, ofertadas al mercado. Pero hay una brecha, ¿cierto? Entonces, más oferta laboral, menos cantidad que demandan las empresas, hay un exceso de oferta laboral en el mercado de trabajo, ¿no? Hay un exceso de oferta. En el caso anterior había un exceso de cantidad demandada de bienes sobre cantidades ofertadas en bienes para el precio máximo, ¿no? En el precio mínimo, que es el salario, es al contrario. Hay una cantidad menor de demanda de fuerza laboral por parte de las empresas y una mayor cantidad de gente que quiere laborar, ¿no? Y se produce un exceso de cantidad ofertada de mano de obra sobre cantidad demandada. ¿Ya? Eso es la consecuencia. ¿Ya? Entonces, pero como se decreta por ley, tienen que acatar las empresas, ¿cierto? Acatar las empresas de que no pueden pagar menos, ¿ves? O compensar el costo de vida, etcétera, ¿no? Bueno, eso respecto a este control de precios. Y este es el último punto, ¿no? Respecto de lo que es la circulación, ¿no? Mercados, ¿no? Y ahora, los minutos que quedan, resumimos rápidamente lo que es la distribución. Pero la distribución es la tercera fase del proceso económico. Tercera fase, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué cosa es la distribución? Como tercera fase, consiste en el pago o remuneración a los a los propietarios de los recursos productivos que intervienen en la producción de esos bienes y servicios. Y por supuesto también en la distribución, no en los mercados, distribuir, correcto. Porque ahí hablamos pues, de mercado de bienes y servicios, mercado de factores, y se determinan los ingresos correspondientes, ¿no? Por lo tanto, ¿a quién distribuye? Los mercados. ¿Quién establece, digamos, esos ingresos, ¿no es cierto?, que van a recibir los dueños de las tierras, de las casas, de los viviendas. El mercado inmobiliario, en el caso de terrenos, casas, edificios. En el caso del trabajo, el mercado laboral, como acabamos de ver, el salario mínimo, ¿no? En el caso de capital, el mercado de crédito. De las empresas, la competitividad, la competencia, ¿no? La utilidad o ganancia que recibe debido a una mejor operatividad, productividad, ¿no?, de las empresas. Y el Estado también participa en la distribución que lo establece el mercado porque concesiona los bienes del Estado, es decir, todos los peajes privados, como los peajes, por ejemplo, ¿no? Y en todo el Estado que recibe canon, ¿no?, por concesionar bienes públicos a privados. Canon minero, petrolero, gasífero, forestal, pesquero, ¿correcto? Ya, entonces acá no debe aparecer tributos, deben aparecer canon, porque los tributos ya es un concepto de redistribución, que también lo corresponde al Estado hacerlo, pero propiamente, para hacer la corrección, aquí hablamos de canon, ¿ya? Canon, ahí sí corresponde, ¿no? Ya, pago o retribución, entonces son estos, ¿no? Dueño de tierra, de renta, ¿no?, o arrendamientos, alquileres, no existe, ¿ya? Muy bien. Y unos minutos más por la canasta, ¿no? Ingreso y riqueza. Bueno, acá lo explicamos. El ingreso es el flujo de dinero que determinado
agente económico o propietario de recurso productivo, ¿cierto? O persona, tiene o recibe, ¿no es cierto?, por la actividad que realiza, el negocio que tiene, cada periodo, ¿no? Acá se presentan 5 periodos, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un trabajador, para un ejemplo más sencillo, recibe cada mes, no sé si es un empleado, un profesional, cada mes su salario, ¿no? Y cada mes recibe ingreso, flujo de dinero, cada mes que le ingresa 100, 100, 100, ¿no? Ya parió 4 un poquito más, le han reajustado, ¿no? Quinto un poquito más. De ese ingreso que tiene en cada mes, eh, puede ahorrarlo todo, pues difícil, ¿no? Porque de esos ingresos que tiene, algo le tiene que destinar a las necesidades que le queda afrontar, ¿no? Aquí en el periodo se ha puesto cero, bueno, todo lo ahorramos, ¿no? Todo su ingreso lo ahorramos, y queda un stock ahí de ahorro de 100, ¿no? En el primer periodo. El segundo periodo, ¿no?, recibe de ese mes otro salario correspondiente a 100. Ahí se lo gastó todo. Nada, quedó nada de ahorro, ¿no? Pero tenía los 100 de periodo anterior, ¿no?, que había ahorrado, hay 100, ya queda 100. Ahora, el tercer periodo recibe de ese mes 3, 100. Se ahorró, se gastó 50, quedó ahorro 50. Ahora sí que se aumenta, ¿no? 100 de su riqueza que hasta ese segundo periodo ha obtenido, más los 50 del tercer periodo, 150. ¿Ya? Y en el tercer periodo recibe como pago sueldo 150, se gasta 100, ahora 50. Aumenta su stock, su riqueza. En 50 más los 150 que obtenía de riqueza hasta el periodo 3, ahora va a ser 200. En el quinto periodo mejora su ingreso, 200 de ese mes, se gasta 100, queda 100 de ahorro, que se suma los 200 que ha acumulado, ¿no? Hasta el cuarto periodo ya tiene 300 de stock de riquezas. Y ahí estas unidades en siguientes periodos lo puede invertir en algún negocio, servirle como un capital, ¿no es cierto?, que va a invertir, ¿no?, ya en lo siguiente, ¿correcto? Entonces, de esa manera se explica lo que acá se pone, ¿no?, como ingreso y riqueza. La riqueza en realidad es un stock, porque cuando invierte, eh, crea una nueva empresa, o simplemente pues con ese ahorro que tiene de varios años, de varios periodos, ¿no?, de la actividad profesional o empresarial que hace, puede comprarse pues terrenos, casas, alhajas, ¿no? Ya eso expresa signos exteriores de riqueza, bueno, pero producto de sus ahorros, de su actividad laboral, ¿cierto?, empresaria, ¿no? Eso es, ¿no?, lo que refiere a ingreso de un lado, riqueza de otro, ¿no? Pero hay teorías sobre esto, por supuesto, pero que ya, bueno, a esta parte ya no se ha puesto, ¿no? Causas de la desigual distribución de los ingresos. El mercado, como hemos señalado, es el que fija los pagos o las remuneraciones, ¿no?, de los factores productivos. Es el mercado, de acuerdo a la cantidad que se oferta, que se demanda de esos factores o de esos servicios, etcétera, ¿no? No garantiza una efectiva o equitativa distribución de la riqueza. Y si no garantiza ello, entonces se habla de, como decía acá, una desigual distribución, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe? A que la estructura productiva, tecnológica y de propiedad de esos recursos, de esos factores productivos en general, de empresas, bancos, minas, están justamente en pocas manos. Cuando digo pocas manos, en pocas familias, en pocas personas, ¿cierto? En el Perú hablamos de un poco menos de 500.000 personas que tienen la concentración de, ¿no?, y son dueños, pues, ¿no?, de empresas medianas, grandes, concentraciones de tierras, bueno, en fin, ¿no?
tienen más acceso y por lo tanto tienen más facilidad de acumular cada vez más y más riqueza. Ellos, correcto. Y los que nos dedicamos a trabajar, a vivir de nuestra fuerza laboral, no tenemos esa capacidad, ¿no es cierto?, de enriquecimiento, ¿no? Ya, eso es, no, así se explica. La plusvalía nos habla más pues, ¿no?, de la explotación. Y si el trabajador no reclama un mejor aumento, paga de su salario, feliz pues, los dueños de las empresas, porque estarían ganando más, conforme hemos explicado cómo se genera el precio, ¿no?, etcétera. ¿Cierto? Ya, entonces, eso se puede demostrar también. Ya hacen sus huelgas y sus reclamos, los trabajadores. ¿Ya? Inadecuada política redistributiva, el gobierno no grava más a los que tienen más ingresos, ¿no? A esas 400.000 y tantas mil personas que cada vez se vuelven más millonarios. Ahí debe estar concentrado, ¿no?, una, como se dice, una efectiva aumento de pago de tributos al Estado, ¿no? Porque el Estado construye puentes, carreteras que facilitan, bueno, esas acumulaciones de estas grandes empresas, ¿ya? Y no pagan lo suficiente, y muchos de estos empresarios grandes como Telefónica, mineras grandes, deben millones de tributos al Estado. Ahora, eso tiene su explicación también porque hay congresistas, bueno, políticos que reciben millonarios, sobornos, se diría, de estas empresas para que ellos en el Congreso garanticen, ¿no?, a estos intereses de estas grandes empresas, ¿ya? Y entonces no pasa nada, ¿no?, cuando no pagan sus impuestos, ¿no? Porque ahí tienen congresistas que les han financiado sus campañas, ¿no?, electorales. Entonces, la señora K y otros involucrados, hay que decirlo con nombre propio, partidos de centro, derechas, ¿no? Bueno, actúan así en el Congreso y liberan de impunidad a los jueces, ¿no?, fiscales, ¿no? Y eso en parte explica por qué estamos como países subdesarrollados y por qué los presidentes que hemos tenido que, bueno, el actual está implicado, tiene que demostrar su inocencia, o como se dice en el argot judicial, probar pues que no esté involucrado en estos hechos, que se le vienen imputando desde que empezó su gobierno. Me refiero a que no lo han dejado gobernar, pero que lo han dejado hacer cosas. También pues tiene responsabilidad, ¿no?, el Congreso, porque a ese ministro Silva lo han debido sacar desde el primer momento y lo han ratificado en ¿cómo se llama?, varios renovaciones de, de, de Consejo de Ministros, ¿ya? Y lo han dejado. Entonces también tiene responsabilidad, ¿no? Ya, bueno, eso es un paréntesis. Seguimos. La corrupción, ¿no? O esta inadecuada política redistributiva, también hay que agregarle corrupción, ¿ya? Corrupción. Y pierde millones. Esta mañana he escuchado, o día, a la presidenta, sí, del Poder Judicial, sí, sí, o a la nueva fiscal de la Nación, al año, por corrupción, ¿no es cierto?, soborno y todo esto, a robos al Estado, a todos nosotros, unos 23.000 millones de soles. No es poco monto, no es poco monto, ¿ya? Entonces eso afecta, pues, como se dice, las arcas fiscales, de mejorar un servicio de educación, de salud, seguridad y todo lo que el Estado tiene que mejorar, ¿cierto?, a favor de la ciudadanía, porque tributamos, pero no se mejora, ¿no? Ya, la redistribución lo hace el Estado, como le decía en ese cuadrito anterior, ¿no?, de distribución, al último punto decía Estado, y había tributos ahí. En vez de tributos, ahí tenía que ponernos canon, ¿ya?
Y cuando se habla de tributos, se habla de redistribución del Estado, ya no distribución. Redistribución, ¿por qué? Porque en la redistribución, ¿cómo consigue sus ingresos el Estado? Porque el trabajador que recibe, ¿no es cierto?, sus buenos salarios, ¿no?, que tiene un buen salario, ya le corresponde pagar impuestos pues, a renta, ¿no?, de cuarta, quinta categoría, por ejemplo. Las empresas también, igual, renta, ¿no?, de primera, segunda, tercera categoría, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tributos, hablamos de redistribución. Y ahí le decía que los que tienen más grandes empresas, cada vez se hacen más millones, deben millones al Estado y no se ponen al día y encima no pagan lo que deben pagar. Entre ellos hay un postulante a alcaldía de Lima, ¿no?, que debe unos 30 millones ¿no?, por sus empresas de trenes, ¿no?, que tienen el Cusco, ¿no?, al Estado. Y bueno, que no pasa nada. Y lo dejan postular como si nada. No, eso no puede ser, bueno. ¿Ya? Entonces eso respecto a esto de redistribución, ¿no? Subvenciones. La redistribución se da a través de subvenciones, subsidios y programas sociales. Subvenciones a aquellas actividades, ¿no?, que se desarrollan para, de alguna manera, incentivar, ¿no?, mayor producción, ¿no?, en determinadas zonas del interior del país, sobre todo, ¿no?, o favorecer, como decía acá, algunas, a cubrir gastos, ¿no?, determinadas obras, proyectos que van a beneficiar a la mayor cantidad de gente, ¿no?, en determinadas zonas del país, ¿no? Lo mismo el subsidio, por ejemplo, al alza del precio de la gasolina, que ahora está afectando, ¿no?, el alza de los diferentes tipos, ¿no?, de gasolina, también, para evitar. El gobierno tiene que utilizar esos fondos que se consigue subsidiando ese fondo de, de evitar que la gasolina sube de precio, ¿no? Porque el petróleo subió de precio. Es el insumo para obtener la gasolina. Entonces, eso lo hace el gobierno como forma de distribución, para evitar que suban los pasajes de eso, ¿ya? Y los programas sociales, como sabemos, ¿no?, hay una variedad que focalizadamente se otorga a los hogares, personas de pobres, extremos pobres, ¿no? Acá Presión 65, Juntos, Caliwarma, ¿no? Y también a las empresas como subvenciones se da a través de préstamos, ¿no? Como de aquí a Perú, producto de la pandemia, ¿no? Ya los intereses son bajos, por supuesto, y bueno, se le da ciertas facilidades a ampliar, ¿no?, la devolución de sus préstamos. Es parte ¿no?, de esta redistribución, ¿ya? Acá a la derecha, ustedes ven ahí, en la parte inferior, esos programas sociales también. Sí, es el seguro, ¿no?, universal, programa de trabajo y de calificación de jóvenes productivos, ¿no?, también, ¿ya? Mi vivienda para obtener casa, ¿no?, el techo propio, mi vivienda. Pues, listo. Programas, perdón, claves, ¿no? Cualquier duda, tienen alternativamente al profesor de chat, ¿ya? 1A, 2B, 3D, 4A, 5A, 6D, 7D, 8C, 9D, 10D. Ya, gracias por su atención. Y mañana es el segundo, no, perdón, pasado, ¿no? El domingo. Concentrarse, ¿ya? Y ordenar bien los temas que aún no han revisado, falta ahí, ¿no? O mañana, o en la tarde, mañana bien, ¿ya? Ordenarlo, revisar el material y quedar bien concentrado para domingo, ¿ya? Entonces, siempre estamos en primer, segundo examen, ¿no? Tiene que mejorar y pasar digamos, a la zona de top, ¿no?, de puntaje, ¿no?, los primeros lugares, para asegurar el ingreso directo, ¿no? Gracias por la atención y buen fin de semana, ¿no?, porque ya estamos viernes.
¿ya? Gracias. Gracias a la señorita tutora también, porque está, digamos, ella, al final de la clase tiene que subir, ¿no? Las grabaciones, ¿no? Responsable de eso. Pero ya, yo voy a salir. Ya. Gracias con todo y buenas tardes. Buenas tardes, profesor Juiz.